Hola, ¿qué tal amigos de La Voz de Nuestra Gente? Como todos los viernes a las 6 de la tarde nos damos citas con ustedes. Hoy 2 de febrero vamos a hablar de un tema muy importante, cómo la Unión Europea y Colombia puede que arranquen proyectos para beneficio del campo. Hoy me encuentro con Julián Lemus. Julián, bienvenido a La Voz de Nuestra Gente. Muy buenas tardes, Laura. Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, importante decir que Julián Lemus es abogado de la Universidad San Buenaventura de Cali, radicado en Londres desde el año 2002. Antes de viajar a Londres ejerció en el sector público como director jurídico de Empresas Municipales de Cali y director comercial de la Gerencia de Teléfonos de Cali. También prestó sus servicios legales como árbitro y conciliador de la Cámara de Comercio de Cali. Ha participado en el campo internacional como socio consultor de diferentes firmas de abogados. Tiene una maestría en Derecho y Seguridad Internacional otorgada por la Escuela de Economía de Londres y cursó el posgrado de homologación en la Facultad de Derecho de Londres. En la actualidad es presidente honorario de la fundación de la que vamos a hablar hoy. Julián, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido no solo a Colombia y al Valle, sino bienvenido al Canal 2, a La Voz de Nuestra Gente. Muchas gracias. Julián, quiero preguntarte, ¿cuál es su relación con el Valle? Bueno, yo soy del Valle del Cauca, orgullosamente vallecaucano. Nací en el municipio de Toro, en el norte del Valle. Allí me crié y allí tengo mis mejores recuerdos de mi infancia. Y es allí donde el amor por mi patria, en un país tan lejano, pero a la vez tratando de crear lazos. El Valle del Cauca para mí lo llevo en mi corazón, y desde que me fui de esta tierra siempre pensé concretar proyectos que se pudieran revertir socialmente en el mejoramiento de la calidad de vida de esta región. Bueno, ¿cómo fue la infancia en Toro? ¿Quién es tu familia? Mi familia, bueno, mis padres son oriundos de Toro Valle. Mi padre, Héctor Fabio Chávez Hoyos, fue alcalde de Toro y de la Unión Valle durante varios periodos. Mi madre es abogada, ella ya falleció. Ella se dedicó al ejercicio de la diplomacia y del derecho internacional, que fue la vena que seguí en ese momento. Una vez estando en Colombia hasta el año 84 aproximadamente, nos radicamos en el Perú. Mi madre es nombrada por la Cancillería como cónsul y agente diplomática ante el gobierno del Perú, y allí termino mi secundaria y regreso a Colombia a estudiar Derecho en la Universidad San Buenaventura de Cali. Allí me gradúo como abogado y paso al sector público, donde tuve una grata experiencia trabajando en la alcaldía y en las empresas municipales de Cali. ¿La alcaldía de qué? ¿Qué administración? En el periodo de Rodrigo Guerrero Velasco. Allí estuve trabajando. Durante ese periodo aprendí muchísimo, sobre todo en los proyectos de autogestión en Agua Blanca. Tuvimos un proyecto, me tocó coordinar con la Secretaría de Obras Públicas de esa época los proyectos de autogestión de autopavimento en la comuna 15, 14 y comuna 18 de Cali. Fue un proyecto donde aprendí que las comunidades, la asociatividad era muy importante. Y eso me empezó a cautivar y logré conectarme con muchas personas de esa zona y de la zona de la ladera de Cali. De ahí, cuando salgo del país, me llevo esa impresión de que unidos, como lo hicieron en Agua Blanca, que lograron sacar un importante tramo de pavimentación por autopavimentación, en las calles se coordinaban por comités y entre ellos hacían el autopavimento. La Secretaría de Obras Públicas les suministraba el cemento y la comunidad se organizaba y pavimentaron muchos kilómetros de barrios como el Marroquín 1, Marroquín 2, en el Vallado. Recuerdo que estuve mucho tiempo trabajando con estos comités. Fue una experiencia muy agradable. Bueno, quiero preguntarte, ¿cómo encuentras a Cali? Cali la encuentro transformada urbanísticamente. Ha crecido hacia el sur en una forma impresionante. Obviamente, pues todas ciudades como Cali
tienen sus desafíos y pienso que el ordenamiento territorial que se ha planteado en los últimos 30 años pues ha sido el correcto. Lo que ha sucedido es que digamos que los tramos viales de Cali estoy notando que se están quedando cortos a pesar del desarrollo que ha tenido. Y allí podríamos mirar hasta dónde Cali podría tener un avance mucho más rápido en términos de tratar de desbloquear la ciudad y evitar el embotellamiento. Pero en términos generales, Cali la siento una ciudad tranquila, cálida, su gente igual de agradable. Obviamente los temas de seguridad a veces pues, nos ponen algo nerviosos, pero la verdad, yo me siento seguro en mi ciudad. Yo estoy aquí en Cali, a pesar de que he estado ausente tantos años, vengo y visito a mis amigos, salgo por las calles y a pesar de pues, tener las precauciones normales, pero me siento muy feliz de estar en Cali. Bueno, ¿cómo fue ese cambio en el 2002? Usted se va a Londres, cambio de clima, hay muchos emigrantes de Colombia que están en otros países, igual siguen dando a la economía, el Producto Interno Bruto, creo que son el primero, el segundo que nos da. Así es, mira, migrar hacia un país como el Reino Unido tiene sus ventajas, pero también sus desafíos. Y una de las ventajas es que los ingleses, a pesar de la fama que tienen de que son antimigratorios, cuando ellos conocen a un inmigrante particularmente colombiano, el colombiano se destaca en Inglaterra por ser una persona muy trabajadora, comprometida con lo que se le otorga, con los deberes que se le dan. Pero también hay unos desafíos, que es la barrera del idioma. Y es allí donde yo le he asesorado a muchos latinos, a latinoamericanos y particularmente a los de Cali. Hay una colonia caleña muy grande en Londres. Yo tuve la fortuna de ser asesor legal del Consulado de Colombia en Londres por 10 años. Y conocí, ¿más o menos cuántos habitantes estamos hablando? Y conocí la fisonomía de la comunidad colombiana y sobre todo la de Cali. En un censo que hubo hace aproximadamente 10 años, que lo realizó con un estudio de la Universidad de Queen Mary y la Municipalidad de Londres, en el 2010 llegaron solamente en Londres a tener 32.000 colombianos. Es una comunidad bastante grande. Obviamente, esa comunidad se ha ido esparciendo. Muchos de los colombianos que emigraron hacia Inglaterra fue durante la crisis de España. Recuerdan esa crisis financiera donde se agotaron, hubo un problema muy difícil en Europa y Inglaterra es un powerhouse, es una economía muy fuerte que atrae mucho inmigrante y los colombianos migraron en ese sin ningún problema, particularmente los que estaban radicados en España. Pero obviamente el tema del idioma sigue siendo una barrera. Para uno ser exitoso en Inglaterra tienes que hablar el inglés. Para tú poder progresar, es la llave del éxito, para estudiar, para trabajar, para emprender, para hacer negocios, y es un país que da oportunidades para tú prosperar, en cualquier campo que lo hagas, pero la llave es el inglés. Igual que la educación, ¿no? La educación es, obviamente, digamos que los proveedores de educación en el mundo, Inglaterra tiene las 2 mejores universidades ranqueadas en el mundo, que es Cambridge y Oxford, y otras universidades que en Londres, como la London School of Economics, y otras que han ofrecido, han capacitado a muchos colombianos allí, becados. Hay oportunidades de beca para estudiar en Inglaterra, pero para poder tú acceder a esas oportunidades, el idioma inglés es fundamental. Bueno, hablando de oportunidades, logras entrar a la Fundación Británica para el Desarrollo de la Colombia Rural. Cuéntanos qué es esta fundación. La fundación, yo soy uno de los fundadores. Esta fundación nace una vez nos damos cuenta de la oportunidad que hay para Colombia en el mercado británico. Para poner en contexto, todos sabemos que el Reino Unido se retiró de la Unión Europea a través de un proceso que se llama, conocido como Brexit.
Al retirarse el Inglaterra de la Unión Europea, todos los convenios comerciales que tenía con Europa, incluyendo suministro de alimentos, pues se vio afectado. Y eso generó de que hubiese una inflación en materia de alimentos. De allí, el Reino Unido decide empezar a buscar socios comerciales como en Latinoamérica. Actualmente, el Reino Unido logró concretar un tratado de libre comercio con Ecuador, Perú y Colombia, que es el famoso tratado de los países andinos con el Reino Unido. Ese tratado ha permitido en su capítulo de exportación de productos frescos la posibilidad de que estos países, incluido Colombia, puedan exportar en una manera mucho más flexible al mercado británico. En ese momento nos damos cuenta del potencial que hay para Colombia y con dos socios más, dos británicos más, uno de ellos un asesor de la fundación de Bill Gates, que ha venido trabajando con un proyecto muy similar al que estamos planteando en Colombia, que es capacitar asociaciones de agricultores en la India y en Bangladesh para producir frutas, hortalizas y aromáticas. Los proyectos van acompañados, obviamente, del Estado de la India y de Bangladesh para que estos grupos de campesinos y agricultores puedan capacitarse en prácticas agropecuarias amigables con el medio ambiente, con tecnología de punta, sobre todo en temas de bioeconomía y tecnología, y logramos que ellos, a través de esta fundación, pudieran capacitarse y empezar a producir alimentos certificados hacia el Reino Unido. Estamos hablando de mangos, estamos hablando de papayas, estamos hablando de aromáticas, y en este momento, después de 5 años de trabajo con ellos, están exportando más de 25 toneladas diarias, 25 toneladas diarias de alimento de Bangladesh, de la India, al Reino Unido. Es lo mismo que queremos hacer aquí en Colombia. Queremos invitar a las asociaciones en el norte del valle, particularmente, que ahora vamos a tocar el caso concreto que estamos trabajando, ver la oportunidad de explorar la posibilidad de que las asociaciones campesinas en Colombia, que tienen el conocimiento ancestral de cómo cultivar, nosotros lo que vamos a decirles es, vamos a cultivar sin necesidad de dejar de lado sus conocimientos ancestrales, pero vamos a tecnificarlos para que ese producto final pueda ser exportado al Reino Unido. Bueno, cuando tú hablas de innovar, ¿cuáles son las tecnologías que han puesto y además cómo hacen para que sigan habiendo cultivos sostenibles y sobre todo para que perviva esa ancestralidad? Claro, obviamente no todos los países son iguales. La India y Bangladesh son culturas y tienen unos ecosistemas completamente diferentes al de Colombia. Nosotros no podemos traer exactamente lo que se está haciendo en esos países. Tenemos que adecuarnos a las necesidades de Colombia, a los tipos de suelo, obviamente al clima, que favorece muchísimo para los productos que estamos trabajando. Entonces, digamos que la Fundación está trabajando con especialistas en semillas, en mejoramiento de semillas, en investigación de semillas, particularmente en aromáticas y hortalizas. Estamos trabajando igualmente en mejorar el tratamiento con pesticidas amigables con el medio ambiente. Estamos utilizando mecanismos de agricultura restaurativa que permita recuperar el suelo. En muchos países como en la India, donde la caña de azúcar ha sido un monocultivo durante muchos años. Lo mismo que pasa en el valle. Lo mismo que está pasando en el valle. En la India lo que hicieron fue entregaron 2.500 hectáreas a asociaciones campesinas para que a través de técnicas de agricultura restaurativa se recuperara el suelo y empezaran a producir alimento. Porque uno de los principales problemas, Laura, que tenemos a nivel mundial, y es lo que la Fundación está alineada con las Naciones Unidas, es que necesitamos
Primero, proteger el suelo. Segundo, seguridad alimentaria. Tenemos que empezar a producir para que nuestros agricultores en el campo no solamente puedan alimentarse con productos nutritivos, sino que se les pueda asegurar un ingreso mínimo y justo, y también que podamos generar empleos calificados para que el desarrollo de estos programas sean sostenibles en el largo plazo. Yo quiero preguntarte algo, porque muchas personas dirán, bueno, vienen, se llevan nuestros productos, ¿cuál es la ganancia para el campesino? Porque yo siento que antes los abuelos decían, no, es que en el campo se trabaja de sol a sombra, con unos horarios súper extensivos, y al final la vida, ese cansancio pues se les notaba, ¿no? Claro. El esfuerzo, y los jóvenes ya quizás no quieran eso. ¿Cómo hacer también que el campo sea rentable y que también tengan todas las seguridades de trabajo que se necesitan, toda la dignidad en el trabajo que llegue al campo? La fundación tiene unos parámetros básicos que incluso el gobierno británico nos ha pedido trabajar con comunidades vulnerables, madres de familia, jóvenes del campo, desplazados. Es decir, nuestro proyecto se ha adecuado al contexto social de Colombia. Por eso te decía que no podemos calcar el mismo proyecto de la India que el de Colombia. Digamos que en ese sentido, la producción agrícola que nosotros estamos planteando es una producción que debe ser sostenible, pero sobre todo que se le pague el justo precio al campesino a través de asociaciones o corporaciones. Lo que se ha hecho en otros países es que se agrupan en una entidad corporativa que los capacita a través de nuestra asistencia técnica. Es decir, esto no es con un campesino que tiene su parcela ahí, su tierra, sino asociaciones, cooperativas. Asociaciones de campesinos. Ahora te voy a contar el programa que tenemos con la ANUC en el norte del Valle. Ahí vamos. La idea es que agrupar a todos los campesinos que estén cultivando tierra en este momento, que tengan el cultivo de papaya, etc. Nosotros hemos escogido unos productos frescos que son de gran demanda en el Reino Unido, porque tenemos que tener presente que debemos también mirar el mercado en Europa y en Inglaterra, qué es lo que se está consumiendo. Y es allá donde tenemos que llegar. Alinear los cultivos de fruta fresca, que en el caso del Valle, el norte del Valle tiene una gran experiencia, tiene la infraestructura, tiene el conocimiento, tiene el talento humano ya allí, tienen la memoria histórica, porque recordemos que en el norte del Valle fue un gran exportador de frutas hace unos 20 años. ¿No? También, y de uva. Y todavía estuvieron exportando. Uva. Pero para responderte la pregunta de cómo cautivar a los jóvenes, nosotros dentro de nuestros planes tenemos la certificación para agrónomos en exportar. ¿Esto qué quiere decir? Las prácticas agrícolas que nosotros queremos certificar son aquellas que van alineadas con los reglamentos fitosanitarios del Reino Unido. Es decir, nosotros trabajamos de la mano con un certificador internacional que es muy conocido aquí en Colombia, que se llama Global Gap, y con ellos estamos trabajando en este momento en crear un perfil para certificar tierras en Colombia. En el caso de las frutas, tenemos ya un plan de trabajo para el caso de la Unión Valle, en el cual queremos no solamente certificar la tierra, sino capacitar al campesino o al agrónomo local para que se especialice en el conocimiento de las técnicas de prácticas agrícolas que permitan que el fruto, el producto final, que es la fruta, cumpla con los estándares de exportación. Hablemos de esos estándares y sí, de esa certificación que me parece importante. Claro, las certificaciones, ¿qué es lo que buscan las certificaciones fitosanitarias? Es asegurar que el producto cumpla con los requisitos mínimos de seguridad fitosanitaria. Es decir,
que esa planta, esa fruta, ese árbol, desde que se siembra, esté dentro, tenga un seguimiento de que los pesticidas, los nutrientes, los abonos, el agua, cumplan con unos estándares mínimos, que sean de seguridad para consumo humano. Luego que ya la planta ha crecido, la recolección de esa fruta, luego llevarla al centro de acopio, luego al empaquetamiento y finalmente al refrigerador, que es donde se va a mantener bajo unas temperaturas específicas para que el producto mantenga su consistencia y sus nutrientes. Todo eso desde el principio hasta el final tiene que tener una trazabilidad. Y esa trazabilidad es la que nos garantiza que efectivamente el producto que va a llegar a la mesa de los ingleses tenga una muy buena aceptación. Julián, tú nos hablabas de las cámaras de maduración. Sí. ¿Cómo son? ¿Cómo funcionan? Bueno, en los puertos, en Inglaterra, sobre todo en el puerto de Londres, ¿Están llegando de África y de dónde más? Están llegando mucho plátano de África verde y mucho banano también. Pero con el ánimo de cumplir con los requisitos de estándar de las grandes superficies, ellos prefieren que el plátano o el banano llegue un poco más maduro, no tan verde. Entonces, hay unas cámaras de maduración que una vez llega el embarque del plátano o del banano, dependiendo de la solicitud del cliente, de las grandes superficies, que es como tenemos en Inglaterra, por ejemplo, Waitrose dice, yo quiero que el plátano o el banano me lo entreguen amarillo, no verde. Entonces el cliente normalmente nos sugiere una cámara de maduración. ¿Qué es una cámara de maduración? Se pone la carga de plátano verde y en 24 horas tú tienes ya un plátano amarillo. Bueno, ¿y eso es saludable? Eso es saludable porque eso es con vapor. Es vapor, es calor. Entonces acelera la maduración del producto. Y yo la verdad, la primera vez que fui a verlo, yo me quedé sorprendido que recibimos una carga completamente verde de plátanos y al día, cuando fuimos a abrir, estaba ya amarilla. Me imagino que así también han ido cambiando varias cosas del campo y de los productos. Muchísimo, muchísimo. El tema de manzanas, o sea, están muy tecnificados. Por ejemplo, las papayas en la India, ya hay unos equipos mecánicos, unos tractores que hacen la recolección de la papaya. Aquí en Colombia todavía lo hacemos manualmente, en muchas partes. Pero en Inglaterra, por ejemplo, el tema de la manzana, que es el producto típico inglés, tienen unos equipos que prácticamente hay un operador y el tractor va y con unos brazos mecánicos sacuden el árbol de las manzanas de una manera fuerte y hay otra pala que viene a recoger las manzanas y eso lo hacen en cuestión de minutos. Eso mismo estamos trabajando con una de las fundaciones que nos está apoyando de Waitrose y queremos traer equipos para el caso del maíz dulce. El maíz dulce es un producto muy atractivo en el Reino Unido. Tenemos una competencia obviamente además muy acá refleja mucho lo ancestral, ¿no? Absolutamente. El maíz tenemos, en términos de precio, tenemos una gran competencia con los Estados Unidos. Pero esto no quiere decir que no podamos trabajar con el maíz dulce. El maíz dulce es un producto que es fácil de manejar y lo podemos empacar y llevarlo fresco a las mesas de los ingleses. Estamos mirando el tema de las aromáticas también, como son el orégano, el rosemary o el romero. Estamos mirando el cilantro, que para muchos dice, bueno, vamos a exportar cilantro, pero ¿por qué no hemos exportado cilantro antes? Porque no tenemos las certificaciones para hacerlo, no tenemos la estructura para hacerlo. Eso es lo que nosotros queremos ofrecerle a Colombia ahora.
En el proyecto que tenemos para el norte del Valle del Cauca fue muy interesante. Yo estuve hace aproximadamente 2 años visitando el norte del valle y hice una presentación al Consejo de Toro, donde les explicaba por qué era importante invertir en la infraestructura para el campo. Significa. Y les presenté cómo estaban llegando productos frescos de otros países al Reino Unido. Y les comentaba también que nuestras tierras fértiles del norte del valle son una de las tierras más fértiles de acuerdo con la clasificación del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos. Hace 60 años, un poco más, cuando se construyó el distrito Root, por la necesidad de tratar de evitar que las inundaciones del río Cauca acabaran con las cosechas de esa zona, pues se hizo un estudio muy profundo de estudios de suelo. Y ese estudio se llevó a Estados Unidos y luego vino el resultado y nos indicaron que las tierras fértiles del norte del valle eran aptas para frutas y exportación. De allí nace que esta familia del norte del valle, Grajales, empezaran con un emprendimiento bastante importante que le dio mucha pujanza en su época al norte del valle, lograran exportar a Italia, al Japón, a los Estados Unidos, a Europa. Hubo mucho producto del norte del valle en Europa hace más de 30 años. Vamos a recuperar eso. Bueno, hablando del norte del valle, hubo una reunión hace pocos días, está la NUT, un representante de la Unidad de Restitución de Tierra, Luis Gabriel de la Rosa, el representante José Alberto Tejada, también alcaldes y exalcaldes, además de empresarios de todo el norte del valle. ¿De qué se trató esta reunión y por qué es tan importante, digamos, ese trabajo que ustedes vienen realizando con la NUT? Correcto. A raíz de esa reunión que tuvimos en Toro, allí estaba presente una de las promotoras de la NUC, la licenciada Claudia Pozo, de la Unión Valle. Ella se acercó y fue, digamos que la única que quiso continuar con nuestra propuesta y me invitó a conocer la Asociación de Campesinos de la Unión Valle y me reuní con un grupo muy interesante de personas. Conocí a miembros de resguardo indígena, desplazados, un grupo de mujeres, cabezas de hogar, muy trabajadoras. Me llevó a recorrer varias fincas y recogí esa información a raíz de esa invitación y empezamos a trabajar con una propuesta. Ellos nos presentaron un número bastante importante de casi 1.500 familias que hacen parte de la asociación y encontramos que el perfil de la asociación encajaba perfectamente dentro del perfil que la Fundación Británica quiere apoyar. De allí que empezamos a intercambiar información con todos los miembros, se instalaron unas mesas de trabajo técnicas, entre ellas una mesa de exportación, donde empezamos a identificar cuáles serían los productos que podíamos empezar a trabajar. Este es un trabajo que ya llevamos varios días, varias semanas, y finalmente logramos concretar una propuesta que la hemos socializado el pasado 18 de enero con los 7 alcaldes del norte del valle, que están La Toro, La Unión, Roldanillo, Bolívar, Obando, Versalles, y ellos se llevaron una grata impresión de esta propuesta, porque lo que queremos con esta propuesta es incluir a todas los además de líderes campesinos que también estuvieron. Líderes campesinos de otras asociaciones de la NUC, del Águila, de Ulloa, que fueron invitados y yo la verdad quedé gratamente impresionado porque logré entender cómo estas personas han podido subsistir aún
con las falencias de asistencia técnica que el Estado colombiano no ha podido otorgarles. Pero son personas que aún tienen la esperanza en el campo, no han renunciado al campo y saben del potencial que hay en el campo. Por eso yo agradecí mucho la presencia del representante a la Cámara, José Alberto Tejada, que está apoyando estas asociaciones. Y creo que ha sido el único vocero en el gobierno nacional para que un proyecto de esta naturaleza pues tenga la atención necesaria que merece. Pero nosotros, yo quiero hacerte una pregunta, ¿por qué es importante que los congresistas salgan también del Congreso, no? Porque supone que son poder legislativo, pero ¿por qué es importante que también conozcan sus territorios? Mire, yo pienso que las democracias liberales, cuando los miembros de corporaciones que son elegidos, ese es el deber que tiene que tener todo representante comunitario, llámese de concejal, diputado, representante a la Cámara, senador, es estar en contacto con su gente. Si usted no conoce las necesidades de su territorio y de su gente, no va a poder legislar acorde o no va a poder gestionar. Y de manera que yo, la verdad, pues le agradezco mucho al representante Tejada que esté apoyando a estas asociaciones. Nosotros somos técnicos, nosotros simplemente venimos a ofrecer el conocimiento, ponerlos a disposición de estas asociaciones, ayudarlos a implementar prácticas agropecuarias que no solamente les permita actualizarse, sino tecnificarse. Y adicionalmente, el componente más importante de esta asistencia técnica es la comercial, que digamos ha sido el talón de Aquiles del agro colombiano. Lo que ha fallado en la estructura para que tengamos un sistema agrario pujante y unas asociaciones o campesinos con una calidad de vida medianamente aceptable es la falta de comercialización. Porque tal como está la estructura actual, al campesino lo explota el intermediario. Y muchas veces no se le reconoce el justo precio del valor del trabajo que hace en el campo. O no pueden sacar sus productos. O no pueden trabajar. No pueden sacar sus productos porque no hay vías terciarias. Por falta de infraestructura, es correcto. Pero aún así nosotros nos encontramos en Bangladesh, que también había un problema muy similar de infraestructura. El gobierno de Bangladesh ha hecho unas inversiones millonarias en desarrollo de vías terciarias, no solamente en vías, en centros de acopio. Es que ellos saben del potencial de la producción de alimentos y de exportar. Ellos están invirtiendo muchísimo en centros de acopio para el sector rural, en casas de empaque, en refrigeración, en cadenas de frío. Eso es lo que hace falta. Aquí no tenemos esa infraestructura. Hay que hacerla. Hay que invitar al sector privado, al inversionista extranjero, que se vincule, pero que se conecte directamente con el campesino, con las asociaciones, que ya tienen la experiencia, que conocen el territorio. Eso es lo que nosotros queremos traer. Queremos crear esa sinergia que no nos puede dar miedo a invertir en el campo. Lo que nosotros estamos ofreciéndoles es garantizándole que le compramos el producto. Bueno, otra persona fundamental, considero yo, que estuvo en esta reunión fue Luis Gabriel de la Rosa de la Unidad de Restitución de Tierras. ¿Por qué es importante que estén vinculados la Asociación Británica, la NUT, los campesinos, pero también la Unidad de Restitución de Tierras? El insumo fundamental para que estos proyectos tengan éxito es la tierra. Si no tenemos tierra para producir alimentos, pues lamentablemente no va a ser posible que un país como Colombia pues salga de la falta de inversión. Los campesinos necesitan tierra, pero tierra productiva. Necesitan que el Estado les otorgue ese espacio. De manera pues que la presencia del doctor Rosas fue muy importante porque él nos explicó cuáles eran las gestiones que estaba haciendo la Unidad Territorial de Tierras en el norte, en el Valle del Cauca y en el eje cafetero. Nos contó cuáles eran los procesos de entrega de tierras que estaban dándose en este momento. Obviamente
sabemos que en el caso de la unidad de restitución de tierras están sujetas es a que los tribunales judiciales decidan sobre esa titularidad. Digamos que ese es un proceso que a veces demora el proceso, pero pienso que ellos van en el camino correcto. Lo que creo que se debe hacer es acelerar más procesos. Casi 13 millones de víctimas de reparación. Es correcto. Y yo pienso que las políticas del gobierno tenemos actual... hasta el 2031, 2032. Es correcto. Yo pienso que las políticas del gobierno actual de entregar tierras es buena, pero la tierra por sí sola, a la persona que no sabe cultivarla, porque recordemos que no todos las víctimas del conflicto son amantes, y mucho menos tienen la experiencia en el cultivo. Tenemos que capacitarlas primero. No, incluso creo que la unidad de restitución le está apuntando a esos proyectos, correcto, acompañarlo en esos proyectos agrícolas. El doctor Rosas me habló de proyectos productivos para esas personas. Exactamente. Porque los programas de restitución deben ir acompañados no solamente con la capacitación, sino con los recursos para empezar. El capital semilla, ojalá. Es muy importante el capital semilla. Al agricultor no solamente se le debe capacitar y ahí le dejo la tierra, no, hay que darle capital semilla, hay que hacerle acompañamiento, que es lo que nosotros queremos hacer. El acompañamiento desde la siembra, desde todo el proceso de crecimiento de la planta, desde el momento de la cosecha, la recolección, el empaque y la comercialización. No podemos dejar al campesino solo. Si lo dejamos solo, vamos a seguir estando frustrados en proyectos productivos que se terminan allí. No podemos continuar regalando la gallina, ¿no? Porque las ponedoras de huevos, pero no le otorgamos al campesino la herramienta comercial. ¿Qué hacemos con un campesino con 100 gallinas, pero no tiene a quién venderle los huevos? Eso tiene que ir acompañado de ese elemento adicional. Eso es lo que la Fundación Británica quiere ofrecerle a este proyecto en la Unión Valle. Bueno, yo quiero que escuchemos a Luis Gabriel de la Rosa, de la Unidad de Restitución de Tierras, y su intervención en esta reunión que hubo en la Unión Valle. Si yo no tengo víctimas o beneficiarios de restitución a los cuales yo no les aplique un proyecto productivo. Todos tienen esa misma vocación. Ahora, hay algunos que implementan su proyecto productivo y le quieren dar un escenario de sostenibilidad, u otros no. Otros implementan su proyecto productivo y en determinado momento deciden vender o deciden cambiar. Eso es una decisión ya propia del beneficiario. Pero actualmente en el Valle del Cauca y Eje Cafetero yo tengo más de 500 proyectos productivos que se están manteniendo en el tiempo y que requieren una proyección de comercialización y de sostenibilidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una única inversión. Como unidad de restitución de tierras, nosotros tenemos unos topes y unos límites para esos proyectos productivos que efectivamente se financian desde el fondo de la unidad de restitución de tierras, pero se hace una inversión única. Eso no quiere decir que nosotros dejemos a la deriva a los beneficiarios de la unidad de restitución de tierras. Es decir, todos estos núcleos familiares que se benefician necesitan una proyección más allá. Y en eso creo, doctor Julián, que nosotros sí podemos hacer equipo. Porque parte de lo que se ha pensado en este gobierno a partir del Plan Nacional de Desarrollo y de lo que nosotros queremos implementar en este periodo en la unidad de restitución de tierras está enfocado primero a entregar la tierra, pero segundo, entregarle una vocación de sostenibilidad y de producción agrícola, precisamente porque eso es parte de lo que este gobierno nacional le ha querido implementar a todos los escenarios en los que está involucrada la tierra de los campesinos. Así que tenemos muchas oportunidades. Nosotros tenemos proyectos productivos de ganadería, nosotros tenemos proyectos productivos en materia de café, de exportación también en algunos casos, y tenemos obviamente alguna producción frutícola. Tendríamos que organizar algún escenario y parte de lo que yo estoy viendo en este importante evento es
que nosotros sí podemos tener algunos capítulos especiales, por ejemplo, en la NUC, con algunos capítulos especiales de beneficiarios de restitución de tierras. Y frente a eso, pues usar esas plataformas y esos convenios que ya están planteados para usar esas plataformas y no volver a repetir los procesos. Frente a lo que a mí corresponde, pues pongo la entidad a su servicio y les puedo decir que si es necesario adelantar algunos convenios, tanto con las alcaldías que están aquí presentes, como con la fundación, pues lo podemos adelantar directamente. Nosotros tenemos el fondo para los proyectos productivos semillas, obviamente tiene que estar vinculado a población víctima del conflicto, porque como les decía desde un principio, mi misionalidad sí responde directamente a las decisiones judiciales que se dan en materia de restitución, pero tenemos todo un universo para construir. Adicional a ello, pues la Unidad de Restitución de Tierras cuenta con un fondo de predios, también para hacer compra y para poder organizar algún tipo de terrenos para generar proyectos productivos. Así tenemos todo un mapa para construir y para evidenciar en dónde podemos empezar a trabajar juntos, pero efectivamente, de la mano del Plan Nacional de Desarrollo, del sector de agricultura y específicamente de esta entidad, pues las puertas están abiertas. Eso es lo que hacemos y en lo que podamos contribuir, pues con muchísimo gusto, y muchas gracias por esta invitación. Bueno, para terminar, Julián, Colombia está pasando por el fenómeno del Niño, casi el 70% de los municipios están en riesgo, los cerros de Bogotá, imágenes sorprendentes, pájaros muriéndose de la sed, realmente uno se sorprende. ¿Cómo vamos a combatir este cambio climático y también a ser productivos agrícolamente? Sí, nosotros hacemos parte de la campaña mundial de Salvemos el Suelo. Pienso que el cambio climático es una realidad y todas las actividades humanas, incluyendo la actividad agrícola, generan un impacto en el suelo. Si nosotros no cuidamos el suelo, los nutrientes del suelo, no vamos a poder regenerar el suelo. Si no hay un suelo sano, productivo, nutritivo, que podamos rotarlo, vamos a tener problemas en unos 30 o 40 años. El fenómeno del Niño en Colombia obviamente va a afectar seriamente la producción agrícola. Estamos en un momento de emergencia. Nosotros lo que queremos es tratar de enseñarles a los agricultores cómo prepararnos para estas eventualidades. Pero este proceso de preparación no es simplemente hacer una capacitación y nosotros irnos. Se requiere que el campesino conozca que cuando hay una sequía muy fuerte, cuál es el cultivo que se debe preparar y se debe tener para esas épocas. Nosotros tenemos una empresa británica que precisamente va a hacer mediciones de radiación para determinados cultivos. Aquí en Colombia tenemos la fortuna que tenemos bastantes horas de sol. Y eso nos permitiría a nosotros poder identificar cuáles serían los cultivos más resistentes para épocas de verano, los más resistentes para determinadas plagas. Todas esas contingencias que tiene la agricultura podemos traer a nuestros expertos y sentarnos con los campesinos y ayudarles a mitigar los efectos de cambio climático. Pero al finalizar del día lo que queremos es mantener una armonía con la naturaleza y el impacto de la agricultura. Pienso que allí está, digamos, el secreto de cómo podemos salvar el suelo y mitigar el impacto de la agricultura. Bueno, yo los invito a escuchar al representante José Alberto Tejada y director de este programa, quien estuvo en esta reunión de la que hemos estado hablando con Julián, participó y al final da una reflexión sobre el campo.
La curul de la gente se trasladó hasta el norte del valle, específicamente al municipio de La Unión, tierra de gente trabajadora, reconocida principalmente por ser productores de uva. El representante por el Valle del Cauca, José Alberto Tejada, sirvió de puente entre la Fundación Británica para el Desarrollo de la Colombia Rural y la Asociación de Usuarios Campesinos ANUM, que presentaron un proyecto de trabajo agrícola y de exportación a campesinos del norte del valle. A esta reunión también asistieron alcaldes de los municipios y empresarios. Después de oír el proyecto por parte del delegado de la Fundación Británica, Julián Chávez, y escuchar las realidades que viven los campesinos en el norte del departamento, el congresista opinó sobre este proyecto. Así como el mundo ha cambiado en casi todos los sectores de la economía, hoy ya hay quienes comienzan a hablar, yo me incluyo entre quienes acuñan esa frase, del postcapitalismo. Yo creo que el mundo está entrando en una fase distinta. Y esa fase distinta ya no es decirle a Martín: Martín, tu destino manifiesto es que termines el bachillerato, o mientras estás en el bachillerato te vas a meter allá 8 horas a la finca de tu mamá y tu papá y a sembrar maracuyá y a cosecharlo, o papaya, o no sé qué, con las mismas herramientas que hace 50 años se hacen. No, ese muchacho nunca lo va a hacer. Y no sería justo pedirle que lo haga. En mi corta vida, que son apenas 16 años, ya casi 17, hay que reconocer muchas de las problemáticas que hay para los jóvenes, en especial porque se están alejando del campo, como lo comentaron mucho acá en la mesa. Entonces, lo que hay que analizar más que todo son las factibilidades del proyecto. Fue muy bueno como usted, doctor Julián, analizó más que todo cómo el ganadero se está dando de lado, el que pone la mayor inversión y también el que pone, digamos, el mayor esfuerzo para sacar un producto de calidad, y que a la vez no es recompensado como es por muy pocas ganancias, o a veces hasta, como lo comentaba, muchas pérdidas. Entonces es muy interesante este proyecto, que se pueda salir tanto el ganador como los beneficiarios, que manejen tantos valores como es la asociatividad, la solidaridad entre todas las ANUM y también con la Fundación Británica. Luego, lo que tenemos que entender es que los que decían chuparle rueda a la Fundación Británica y que Julián los coja y les diga: bueno, vamos a coger en punta, que se nos pegue, que nos siga el paso. Hoy se está hablando de algo que todavía no entendemos mucho, pero cada vez se va entendiendo más: la llamada inteligencia artificial, sistemas de control de la información, de manejo de la Big Data. Hoy, blockchain. Hoy hay familias, yo he leído historias de mujeres viudas con sus 2 niños vendiendo en Sogamoso, producen en Sogamoso y venden en Corabastos, y venden también en Santander, y venden también en Medellín. Y todo lo hacen por vía de los mecanismos de inteligencia artificial, de Big Data, de Internet de las cosas. Es allí donde hay que formar a la gente. A Martín hay que ayudarlo a que se forme, para que él se vuelva empresario del campo, no jornalero del campo. No necesitamos jornaleros, necesitamos empresarios, emprendedores, que cuando él se levante y llegue a la finca
él sepa que en esas 2 hectáreas tiene, no sé, 6.000 árboles de maracuyá, y que esos 6.000 árboles de maracuyá significan tantas frutas, y que esas tantas frutas significan tanto en peso, y que eso tanto en peso significa tanto en plata, y que para poderlo volver plata significa que hacer un procedimiento de comercialización desde la finca hasta que salga o bien para Gran Bretaña o bien para Medellín, porque no todo tiene que comercializarse en Gran Bretaña. Todos comemos en todas partes y a todos nos da hambre en todas partes. Entonces hay que darle un enfoque, un reenfoque a la formación, sobre todo de las comunidades más jóvenes de los territorios donde tradicionalmente se siembra y se cosecha el alimento. Porque ya dije, ni Martín, ¿cómo es tu nombre? Ni Cristian se imaginarán en 40 años y yo aquí recogiendo maracuyá, y yo aquí recogiendo papaya y echándome al hombro. Pero los que están aquí, ¿qué oportunidades tienen? Volvamos los empresarios, aprovechemos a Julián y a la fundación, ¿sí? Y tercero, ¿qué es un derrame cerebral? Un derrame cerebral es, yo pues no sé nada de medicina, un derrame cerebral es cuando la sangre que comienza a fluir de abajo hacia arriba, cuando fluye de abajo hacia arriba, aquí arriba no la reciben, no tienen capacidad de recibir, o sea, nuestros cerebros. Entonces nos estalla el cerebro. Todos nosotros nos quejamos, si ustedes observan, todos nos quejamos de que mucho trámite, que el gobierno local, que el departamental, que el nacional, que el papel aquí, que el papel allá, que la cita por aquí, que la cita por allá. Estallemos al gobierno, estallémoslo. Los países desarrollados no se han hecho esperando que burócratas y funcionariado le diga a la gente emprendedora cuándo, cómo, dónde hay que hacer las cosas. Es la gente emprendedora la que viene a estallarle la cabeza a los funcionarios, a los burócratas, y les dice: vea, yo tengo esto, necesito que me lo ayuden a resolver. Pero claro, si usted va solo, como Alberto Tejada, a usted le pararán bolas los ratones. Pero si usted va como Alberto Tejada, representante de 5, 8 o 10 asociaciones de A, B o C, el tipo de trabajo, ya me paran bolas. Organización es lo que se necesita. Organícense. Organícense. Él y la fundación no van a poder trabajar cuando usted diga, a ver, ¿a quién fue que dijo? ¿Quién es del Águila? Tú. El Águila ha perdido la mitad de la población, dijiste, ¿no? De 18.000 pasaste a 8.500. De 19.000 a 8.500. Entonces él mañana va a venir a decirnos, o a decirle al gobierno: vea, ayúdeme a ver cómo traigo los otros 9.500 para acá otra vez. Eso le demoran 3 generaciones, mijo. 3 generaciones. Si usted envejece, le sale barriga, le ponen limón en las narices, lo ponen con los pies para adelante y lo entierran, y no resolvió el problema. Eso no es así. Organice en vida
a quienes quieran hacer las cosas, a quienes quieran, no a quienes pidan. Yo quiero, a mí me toca porque yo como vivo aquí también tengo derecho democrático y mis derechos humanos. Sí, todos tenemos derechos humanos, pero el primer derecho humano se llama deber humano. El primer derecho humano se llama deber humano. Cuando uno no se merece la vida con su actitud, no hay ningún derecho humano que reclamar. Hay que merecerse la vida. Ah, pero es que usted porque vive aquí, y los que viven en el Chocó profundo, y los que viven en el Magdalena profundo, y los que viven... Sí, yo sé que hay gente que le toca mucho más duro. Sin embargo, allá también encuentra factores diferenciales. Observen y verán. Siempre que usted encuentre a alguien en una situación caótica, voltea a mirar al lado y alguien habrá en situación más caótica. Luego, se puede superar si uno tiene fuego en el espíritu. Esto lo insisto porque ahora que me he hecho político, o que la vida me ha hecho político, a mí lo que más me impresiona es que en verdad la gente, y yo veo que hay mucha riqueza en las comunidades, mucha capacidad, pero a veces cuando ya pasan a un estadio de interlocutar con los gobiernos, es como si perdieran esa creatividad, ese ánimo, ese perrenque, y se dejan seducir o por algunos subsidios o por algunos pequeños proyectos, y no nos damos cuenta, amigo del Águila, amigo de Alcalá, amigo de Ulloa, amigo de La Victoria, de tantas partes de Bolívar, que cuando uno termina en manos de un político, uno termina como clientela y segundo, perdiendo su dignidad y la de su comunidad. Los políticos tenemos, por lo menos teórica, filosóficamente debiéramos tener una tarea: impulsar lo que la gente quiere hacer y necesita hacer, venir al territorio a diagnosticar, a conocer, pero de ahí para allá mi papel ahora es ayudarle a ustedes. Yo no tengo nada que hacer ganándome el protagonismo de que yo soy el que voy a montar la comercializadora y el que voy a definir si es maracuyá o es papaya y el que voy a definir si es por Gran Bretaña o por Holanda. No. Nosotros ayudamos. Si mañana nos llaman y nos dice Julián o Claudia o Alberto, necesitamos que nos ayuden en una cita con la ministra de Agricultura, con el director de la Agencia de Desarrollo Rural, aquí está el director de la Unidad de Restitución de Tierras, pero con cualquier otro, con el de las tecnologías de información y comunicación. Esa es mi tarea. Por eso es que ustedes me tienen que calificar a mí, que yo les haga el mandado, con mi equipo obviamente, porque yo no soy pluripresente, pero no más. Y no más es porque si hago más, les hago daño a ustedes. La creatividad y la organización debe ser de las comunidades, debe ser de su liderazgo. Y pónganle cuidado a esa muchachada. Esa muchachada no estará dispuesta a irse a quedar en los próximos 30 o 40 años de su vida sembrando como vieron sembrar a su mamá y a su papá.
Y pónganle cuidado, alguien habló de que están vendiendo en, no sé si en Ulloa o Alcalá, las finquitas para volver las casas de recreo. Mucho cuidado con eso. Ahí es el principio del fin. Este territorio de Colombia se ha protegido del conflicto interno, se ha protegido de la criminalidad organizada, porque esto es lo más parecido a un colchón de clase media homogéneo, que se cuidan unos con otros. Pero en el momento en que ya no sea usted que ha vivido aquí 10 o 15 años o nació acá, o usted que lleva 20 años, o usted que lleva 30, sino un señor que viene de Bogotá, o yo que vengo de Cali, o ella que viene de Medellín, y que venimos con ánimo de, tenemos unos ahorritos y nos compramos una casita, y venimos fin de semana a tomar aguardiente, a oír música, y a comprar Coca-Cola en el supermercado de Alcalá, y a comprar maracuyá, ni siquiera en Alcalá, sino en el camino, en donde uno que me encuentre. Ahí fue Troya. Protejan el territorio. Por eso comencé diciendo, cópienle a la Fundación Británica. Se les ha parecido un ángel, pero los ángeles en negocios no existen para venir a esperar a que los pecadores se arrepientan y digan, ahora sí te recibo. No, ellos necesitan hacer negocios. Y ustedes también. Ustedes también necesitan ganar dinero. Y ganar dinero en sus fincas para invertir en sus fincas. En más ganado, en más café, en más frutos, en la casita, en fertilizar la tierra, etc. Por favor, no echen estos sermones. Déjenme, yo mismo me autosaboteo los sermones del padre Alberto y sus muchachos. ¿Sí? Sí, porque es que yo tengo manía de cura, entonces me agarro a echar puro sermón, pero estos sermones, se los aseguro, no son tontos, tienen mucho de estudio y de análisis y de propuestas para ustedes. Cuenten con la curul de Alberto Tejada y su equipo. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos al representante José Alberto Tejada, que nos hablaba del campo, de la juventud y de cómo se debe tecnificar también el campo y por qué es importante que además de los jornaleros hayan empresarios. Él dice que se necesitan empresarios en el campo. Julián, yo te agradezco por haber estado acá en La Voz de Nuestra Gente, en el Canal 2. Un buen viaje y pronto regreso a el Valle del Cauca, tu tierra, por supuesto. Muchas gracias, Laura, y quiero dejarle un mensaje que coincido con el representante Tejada. No nos dé miedo exportar, no nos dé miedo emprender. Las empresas a nivel mundial en el sector agrario han demostrado que después de que alcanzan la curva de aprendizaje, el 40% de esas compañías incrementan sus ingresos, las que exportan. O sea que no nos dé miedo, vamos a invertirle al campo, vamos a trabajarle al campo, pongámonos la mano en el corazón, démosle la oportunidad al campesino. Ellos son la seguridad alimentaria y la conservación de nuestros ecosistemas. Vamos a trabajar con ellos. Muchas gracias, Laura, por tu invitación. Julián, antes de irnos, las páginas, Instagram, ¿cómo los pueden ubicar a ustedes? ¿Cómo ubican la fundación? No, nuestra fundación es Fundación Británica para el Desarrollo Rural, para el Desarrollo de la Colombia Rural. Nos pueden encontrar por Instagram. Nuestras siglas están en inglés porque obviamente somos una fundación,
que nuestros patrocinadores son británicos, pero nuestro capítulo en Colombia va a tener nuestra página web, que la cual podemos compartir con ustedes en el futuro. Pero tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos también nuestra página para que nos puedan visitar y encontrar mayor información sobre lo que estamos haciendo en Colombia. Julián, muchísimas gracias a todos los televidentes que se conectan los viernes con la voz de nuestra gente. Mi nombre es Laura Cruz y fue un gusto estar con ustedes.